Hola amigos de AmeriCorp, vamos a enseñarles cómo pueden transformar su texto en forma de globo dentro de Adobe Illustrator. Y encima hemos incluido ya el texto en forma de globo. Aquí tenemos un pequeño diagrama, vamos a brindarles algunos consejos y trucos para que puedan cambiar su texto en forma de globo. Vamos a iniciar entonces descargando la imagen y la fuente. La imagen lo vamos a utilizar de fondo y la fuente lo vamos a utilizar para el texto y puede brindar un efecto de globo. Número 2, vamos a importar la fuente. Recuerden que para poder usar esta fuente necesitamos importarlo en el Create Cloud Desktop. Una vez importado, podemos usar en cualquiera de sus aplicaciones de Adobe. Luego vamos a crear un documento en orientación horizontal para continuar agregando el texto y la fuente. Finalmente vamos a incluir color y convertirlo en formato de 3D. La fuente lo tenemos de aquí, de Epifonts. La fuente es Kelsey Fonts. Te detalla un poco la fuente, cómo ha sido elaborada, y más abajo tenemos ya la opción de poder descargarlo. Seleccionamos también la imagen de Envato, es una imagen de fondo que lo vamos a utilizar para brindar una presentación final con nuestro texto de globo. Entonces descargamos por aquí. Ya cuando descargas te brinda un formato de zip. Aquí está. Lo descomprimimos y solamente te vienen dos archivos que son .tf, son archivos de fuente, por lo que es un archivo de confianza. Entonces, una vez que tengamos ambas fuentes, nos vamos a Create Cloud Desktop, seleccionamos fuentes y aquí vamos a las fuentes cargadas. Nosotros ya lo hemos instalado, lo tenemos aquí, pero cuando recién lo van a incluir, vamos a agregar más y de ahí seleccionamos, arrastramos y soltamos. Drag and drop. Marcamos el checklist de derechos y licencias y lo añadimos. En este caso fuente duplicada porque ya lo hemos instalado. Ahora nosotros vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos aquí, añadir nuevo. Entonces aquí nosotros recomendamos realizar una orientación horizontal, dado que vamos a transformar nuestro texto en forma de un globo. Entonces vamos aquí y aquí vamos a colocar en anchura 280 y altura vamos a colocar 720. Ahí está. Vamos a colocar un modelo de color RGB y la resolución, los píxeles por pulgada, vamos a dejarlo en 72. Nosotros aumentamos, va a consumir más recursos, pero se va a ver mucho mejor nuestros resultados. Si nosotros bajamos más, vamos a tener mucho más pixelado en cuanto a nuestros resultados. Vamos a poner crear. Ahora vamos a crear el texto. Vamos a ir a la herramienta de texto y ponemos aquí Mario Corp. Nos acercamos, quitamos la selección, ponemos la tecla B y seleccionamos todo el texto. Una vez ahí, recuerden aquí seleccionamos la tecla Shift para que no se distorsione e incrementamos el tamaño. Vamos también a centrarlo, acá arriba tenemos nuestras herramientas, centramos y listo. Nosotros vamos a agregar las fuentes. Por defecto, podemos hacerlo de dos maneras. O nos vamos a la parte superior de las herramientas, cambiamos la fuente, o si no, en la barra flotante seleccionamos y ponemos Kelsey. Por defecto, esta fuente tiene algunos que otros detalles por mejorar en cuanto a la I y en cuanto a la C. Vamos a hacer esas mejoras. Para ello, seleccionamos el texto y colocamos clic derecho. Vamos a poner crear contornos. Una vez ahí, notamos cómo se están creando los contornos en cada una de las letras y vamos a colocar desagrupar. Notamos ahora que cada una de las letras está independiente. Nuestro objetivo aquí es mejorar la letra I y también la letra C. Vamos a separarlo aquí, nos acercamos mucho más y comenzamos a separarlo. Hacemos dos veces clic y separamos. Este es el primero y este es el segundo. Vamos a comenzar a rellenarlo con nuestra herramienta de lápiz. Aquí está. Y lo comenzamos a unir de extremo a extremo. Y ahí está. La otra también algo similar. Ponemos escape, seleccionamos ambas piezas y por aquí ponemos el lápiz, seleccionamos y por cada uno de los puntos los vamos uniendo en los extremos. Y ahí está. Entonces, una vez ahí ya tenemos corregida la letra I. Faltaría la letra C. Es algo similar. Seleccionamos toda la letra y ponemos el lápiz. Unimos cada uno de los puntos extremos y ahí está. Si tenemos algunos detalles como por ejemplo aquí que no tienen un buen contorno, lo vamos a dejar para poder redondearlo. Ponemos clic derecho y seleccionamos redondear. Entonces aquí en la parte de arriba ya nos aparece la opción de poder redondearlo. Aumentamos un poco más y ahí vemos cómo lo estamos mejorando. Entonces, una vez que ya hemos terminado ya de mejorar las letras, seleccionamos todo y vamos a colocar agrupar. Aquí está. Si nosotros queremos mejorar mucho más estos bordes, queremos de repente colocar un suavizado en cuanto a los contornos, lo que hacemos primero es seleccionar y nos vamos a la parte de objeto. Aquí en objeto nos vamos a la sección de trazado. Tenemos la opción de suavizar. Entonces aquí podemos ir incrementando. Conforme vamos subiendo el suavizado, notamos que los bordes van a tener mucho más radio. Ahí está. Hasta ahí estaría bastante bien. Vamos a dejarlo en un 40%.
Ahora vamos a pasar a incluir color al texto. Seleccionamos y aquí a la derecha tenemos todos los colores disponibles. Vamos a desagrupar y el primer nombre lo vamos a agrupar. Vamos a colocar un color rosado. Aquí está. Si bajamos, aquí notamos un color rosado. Ya para Corp lo vamos a dejar con color naranja. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el efecto 3D. Seleccionamos todo y vamos a efectos y nos vamos a la opción de 3D y materiales. Entonces aquí vamos a encontrar la opción de inflar y se nos va a aperturar esta ventana de los efectos de 3D y los materiales. Seleccionamos el primer grupo. El texto 3D está en la opción de inflar. Nosotros le vamos a brindar una profundidad de 29 píxeles y aquí dentro de la perspectiva lo vamos a aumentar hasta el 160%, el máximo. Algo similar que el segundo grupo, colocamos profundidad 29 y nos vamos a la parte de perspectiva y ponemos 160 grados. Recuerden que el primero es la profundidad del globo y para el último, que es la perspectiva, quiere decir cuál va a ser la orientación de la luz y la sombra. Si nosotros cambiamos ese ángulo, va a ir cambiando el ángulo de la luz y como efecto la sombra. Eso es respecto al objeto. Vamos a ir ahora a la iluminación y vamos a ir mejorando algunas características. Para esta pestaña de iluminación colocamos el efecto realístico. Este es el primero y este es el segundo. Ahí está. Entonces si nosotros queremos mejorar esta iluminación, seleccionamos y nos vamos a ir acá a la parte de intensidad. Recomendamos colocar un 100% y respecto a la configuración de rotación, altura y suavizado lo dejamos por defecto. La intensidad en 50% y las sombras lo activamos. Ahí está. Algo similar con el segundo. Ponemos un 100% y las sombras tienen que estar activo. Y listo. Entonces ahí ya tenemos. Ya para finalizar, hemos incluido la imagen de fondo que habíamos descargado inicialmente y encima hemos incluido ya el texto en forma de globo. Y finalmente ya tenemos los resultados. Listo. Gracias amigos en Vericorp.